¿Qué hemos hecho hasta ahora? Primero dedicamos bastante tiempo a explicar por qué esto era importante. Lo que vimos es que hay una pregunta que es la pregunta más crucial, más importante, que es cómo comportarse en el mundo. Y esa pregunta tiene mucho que ver con ir del punto A al punto B, es decir, está basado en la acción, y las historias son la mejor forma de contener este conocimiento. Y especialmente creo que One Piece contiene mucho conocimiento muy útil. Lo siguiente que hicimos fue poner un pequeño ejemplo, un pequeño gran ejemplo. Fuimos a Zou, que es muy avanzado en la historia, es el volumen 80, pero es una forma muy buena de ver en acción lo que estaba explicando, que es cómo una pequeña historieta aparentemente infantil de animalejos resulta que contiene una conceptualización muy profunda y muy precisa, muy verídica, de lo que constituye una buena sociedad. Y nos dio también pistas de cómo este conocimiento está embebido en historias y es parte de la cultura, pero incluso hay componentes, digamos, en nuestro cuerpo, en nuestros genes, que nos hacen entender de forma instintiva cuando algo es un comportamiento digno de elogio. De hecho, de otra manera, cuando alguien se está comportando dando una buena respuesta a la pregunta ¿cómo debería comportarme en el mundo? Lo que vamos a hacer ahora es lo que yo esperaba hacer desde el principio, que es ir de forma lineal viendo One Piece, ¿no? O viendo los capítulos tal y como el autor pretendía que los viéramos. Voy a intentar ir muy rápido contando la historia y después voy a intentar señalar pequeñas o grandes piezas de información que puedan estar ocultas o ser inconscientes, verbalizarlas y entender qué nos está diciendo One Piece sobre este punto. La historia empieza en una pequeña aldea, un pueblecito, un lugar seguro, un lugar normal, un lugar ordinario, un lugar bonito, un lugar tranquilo, en el que vive un niño de 6 años que se llama Luffy. Monkey D. Luffy. Recordemos que los japoneses dicen primero el apellido, por eso es Monkey D. Luffy, pero se llama Luffy, se apellida Monkey. Y en esta aldea lo que sucede es que hay unos piratas que son piratas, ¿no? Se dedican a ir por la mar, pero durante un tiempo han decidido usarla como una especie de base de operaciones, como unas vacaciones de piratas, ¿no? Y se dedican a, esencialmente, estar en el bar bebiendo y armando barullo. Y resulta que han desarrollado una especie de relación con Luffy, por la cual le tienen cierto aprecio, le tienen cariño y le dejan estar ahí con ellos. Y Luffy tiene también mucho aprecio a estos piratas e incluso admiración. Entonces Luffy vemos que está constantemente insistiendo, especialmente al líder de la tripulación, que se llama Shanks el pelirrojo, le insiste en que él quiere ir en aventuras con ellos. Por favor, llevadme en aventuras, insisto en que me llevéis. Shanks dice que no es buena idea, porque el mar es peligroso y Luffy es un niño pequeño. Y lo es, tiene 6 años. Le tiene que explicar por qué no. Le dice, pues porque eres un renacuajo, eres un niño pequeño, eres débil, te puedes hacer daño. Y hay un par de escenas bonitas, ¿no? En el que le dice, va, venga, Luffy, tranquilo, toma un vaso de leche. Y se lo bebe. Y dice, ves, eres un niño, bebes leche. Luffy, en cambio, no está nada contento con esto. Sucede algo muy curioso, que es que Luffy se sube al mástil del barco. No, el mástil no, es como un barco vikingo que tiene, ¿no?, una parte delantera como la cabeza de un dragón o algo así. Entonces se sube y les grita, esto no es ningún juego para mí, ya veréis cómo me tomo en serio, ya me veréis cómo en realidad soy fuerte. Y vemos aquí que los piratas se ríen, ¿no? Y se lo toman a broma y dice, a ver qué va a hacer Luffy ahora. Luffy, baja de ahí, haz lo que vayas a hacer y baja de ahí. Y para sorpresa de todos, lo que hace Luffy es sacar un cuchillo y se lo clava en el rostro. Es un tremendo shock para nosotros que lo estamos viendo y también para los piratas. Es un breve episodio que no tiene mucha repercusión, pero para quienes ya conocen One Piece y vean que una característica común de Luffy es su predisposición a ponerse a sí mismo en peligro para conseguir su objetivo. No poner en peligro su bienestar o jugarse la vida incluso, pero a mí me gustó mucho ver cómo eso es un elemento que está presente desde el muy inicio, desde que tiene 6 años, ¿no? Antes de que fuera pirata incluso. Lo que sí es relevante es lo que sucede a continuación. Shanks y sus amigos, su tripulación, están en el bar bebiendo alcohol y de repente aparecen en escena, entran al bar, unos bandidos. Estos bandidos parece ser gente temible. Si eres inteligente sabrías no meterte con ellos. Entran al bar, se acercan a la camarera, la dueña del bar, que se llama Makino, y le dicen, camarera, dame sake, dame alcohol. Y la camarera se disculpa y dice, lo siento mucho, pero no nos queda sake. El bandido no reacciona de forma amable, parece muy enfadado
Y Shanks, que está al lado, sentado en la barra, le dice, vaya amigo, disculpa, parece ser que nos hemos bebido todo el alcohol que había. Dice, pero no te preocupes, tengo esta jarra que aún ni la he empezado, si quieres, tómala. Y el bandido le mete un golpe a la bebida, la destruye y empapa a Shanks. Es un momento muy tenso. Te puedes imaginar si estuvieras presenciando eso, es como empieza una trifulca. Y son personas que van armadas. Y lo que hace Shanks es, oh, vaya, perdona, Maquino, le dice a la camarera, yo lo recojo. Y se agacha al suelo y se dedica a recoger la jarra, ¿no? los pedazos de la jarra. Y en ese momento el bandido le arroja más cosas. Le dice, si tanto te gusta recoger, toma, recoge más esto. Y Shanks se queda en el suelo recibiendo ese ataque. Y los bandidos finalmente, riéndose de los piratas, se van diciendo, vaya panda de debiluchos, qué gente más ridícula. Y cuando se van, en un momento silencioso, y vemos a Shanks sentado en el suelo. No sabemos qué mirada tiene porque su gorro, lleva un gorro, este gorro de aquí, el gorro le tapa el rostro, pero de repente descubrimos que lo que hace es... y se empiezan como a reír, es decir, le hace gracia y todo el resto de piratas de su banda se empiezan a reír y parece ser algo gracioso para todos. Menos para Luffy. Luffy no está nada contento con lo que ha pasado y le reprocha, ¿cómo puedes permitir que te hablen así, que te traten así? Y Shanks le quiere explicar, Luffy, hombre, me han echado un poquito de cerveza, no es como para matar a alguien. Y de fondo, por cierto, estamos viendo como Luffy está comiendo algo que tiene una forma un poco rara, una especie de fruta un poco rara. Y según avanza esto, Luffy se levanta para irse, Shanks le agarra y mientras le agarra vemos como Luffy sigue avanzando mientras su brazo se estira como un chicle. Y es otro momento de tremendo shock. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué Luffy de repente se estira como si fuera de goma? En el mundo de One Piece hay un elemento, unas frutas que se llaman frutas del diablo. Akuma no Mi. Estas frutas tienen dos atributos. El primero es que dotan a la persona que se la coma de un poder paranormal. En este caso, Luffy se ha comido la fruta Gomu Gomu, la fruta de goma, y eso le convierte en una persona capaz de tener el poder de la goma. Pero otra fruta distinta pues te podría dar un poder de fuego, otra fruta distinta de rayo, otra te puede ayudar a convertirte en un animal. Pero el segundo efecto que tiene esta fruta es que aquel quien la consuma pierde la capacidad de nadar. Es más, si caen al agua, si entran en contacto con el agua, pierden fuerza, pierden capacidad de movilidad y se hunden. Claro, esto es terrible no solamente porque de repente Luffy ve cómo su brazo está haciendo algo que nunca había hecho, pero además le explican y descubre que su plan de convertirse en pirata se ha visto muy deteriorado. Porque si ya es peligroso ser pirata y lanzarse a la mar, imagínate subirte a un barco rodeado de agua cuando encima has perdido la capacidad de nadar o de reaccionar en el agua. Entonces, a medida que avanza la historia, los piratas abandonan el pueblo, vete a saber, para hacer alguna aventura. Y en este periodo en el que los piratas no están, sucede que Luffy está en el bar y entran los bandidos otra vez. Y los bandidos están teniendo una conversación que Luffy oye, y esta conversación consiste en reírse, en mofarse de Shanks y su tripulación, que son amigos de Luffy. Luffy no tolera eso, no tolera que se rían de sus amigos, y lo que hace es insultar al líder de los bandidos y defender a Shanks y su tripulación. Como consecuencia, el bandido le agarra, le rapta y probablemente lo vaya a matar. El bandido tiene a Luffy sometido en el suelo y tiene un pie en su rostro mientras está contra el suelo. Y en ese momento aparece Shanks y su tripulación. Y el bandido dice, ¿y a qué venís vosotros ahora, debiluchos? ¿Qué vais a hacer? Y Shanks le dice, puedes hacerme cualquier cosa. Puedes empaparme de alcohol. Lo que nunca podrás hacer es poner en peligro a mis amigos. Uno de los bandidos saca una pistola. Y Shanks le dice, ¿sabes lo que estás haciendo? Si sacas una pistola debes estar preparado para morir. Y en ese momento un miembro de la tripulación de Shanks dispara a esta persona que tenía el arma apuntando a Shanks, utilizando solamente la parte posterior de la pistola, usando solo eso como si fuera una espada, meter una paliza a todos los bandidos. Resulta que estos piratas no son ninguna broma. Primero porque uno de ellos ha sido capaz de someter a toda la tripulación y además porque de repente este del Shanks está diciendo cosas de las que no dices, a no ser que tengas la capacidad para sostener esa afirmación que has hecho. En ese momento el bandido se da cuenta de que está en problemas y hace una treta de bajo nivel, hace una bomba de humo, literalmente. Le perdemos de vista. Cuando el humo se disipa, el bandido ya no está. Shanks se queda muy sorprendido, no se lo esperaba. Y lo siguiente que sabemos es que el bandido ha cogido un bote, se ha lanzado a la mar y está con Luffy en la mar.
Y lo que hace el bandido es se ensaña con Luffy y le dice, mira en qué problemas me has metido, ahora te vas a enterar. Y lo que hace es coger a Luffy y lo lanza al agua. Luffy, que ya es un niño pequeño, que probablemente nadase muy mal, ahora que además ha comido la fruta del diablo, este es el fin, evidentemente, de Luffy. Y por si fuera poco, aparece un rey del mar. Rey del mar en el mundo de One Piece son bestias de enorme tamaño que viven en el mar. Son tan grandes como edificios, algunas de ellas. El bandido, evidentemente, va a morir. Y en ese momento, la bestia del mar, que es como una especie de serpiente gigante, se dirige a Luffy con la boca abierta. Sabemos que iba a comerse o a matar a Luffy. Y en ese momento aparece Shanks, agarra a Luffy y la bestia de alguna manera mira a Shanks y le entra un tremendo terror, lo vemos en su rostro, y se va con el rabo entre las piernas. Y vemos una escena en la cual están en el agua, Shanks agarrando a Luffy para que consiga flotar y le dice, Luffy, vaya, muchas gracias por lo que has hecho, por defendernos de los bandidos. Y Luffy está llorando mucho. Parece que es porque tiene miedo, pero no es por eso. Y le dice, pero Shanks, tu brazo. Parece ser que en el proceso de salvar a Luffy, la bestia le ha arrancado el brazo. Y Shanks le dice, solo es un brazo. No es nada comparado con la vida de un amigo. Y es un momento muy poderoso. Cuando lo visualizas, hay algo en ti que reacciona a lo que Shanks ha hecho, a cómo lo ha hecho y la actitud con la que lo está haciendo. Lo siguiente que vemos es, no pasa el tiempo, los piratas de Shanks ya abandonan el puerto, abandonan esta aldea para irse en búsqueda de aventuras. Vemos como Luffy le dice a Shanks, ya no quiero irme con vosotros. Lo que voy a hacer es reclutar mi propia tripulación de piratas y algún día voy a ser más fuerte que vosotros y seré el rey de los piratas. Shanks, cuando ve esto, le gusta y hace una cosa cuyo significado es mayor del que parece, que es coge su gorro, su sombrero de paja, se lo quita y se lo pone al pequeño Luffy y le dice, este sombrero es muy importante para mí, cuídalo bien y la siguiente vez que nos veamos, cuando seas un pirata y seas más fuerte que nosotros, me devolverás el gorro. Y Luffy está llorando de la emoción y el agradecimiento, pero este gorro, a medida que transcurre la serie, se convierte en algo muy importante para Luffy, se convierte en su tesoro, así lo llama él, es su tesoro. Y es por esto que la tripulación de Luffy se llama los piratas del sombrero de paja, Mugiwara no Ichimi. Esta promesa que le hizo a Shanks, por un lado es una promesa que le hace a Shanks y por otro lado es una especie de herencia o apuesta que hace Shanks también por Luffy. Y lo siguiente que vemos es un salto en el tiempo, creo que pasan 10 años, es decir, Luffy ya no tiene 6 sino 16 años, sale a la mar, subido en un pequeño bote, y cómo se despide de la gente de su aldea. En ese momento aparece la misma bestia marina que 10 años atrás le arrancó el brazo a Shanks y Luffy esta vez vemos que ha cambiado, ahora es distinto. Y le dice, tenía ganas de encontrarme contigo. Y vemos que ha adquirido destreza sobre su poder de ser de goma. Coge carrerilla con el brazo, lo estira hacia atrás, ¡pum! Y estira mucho el brazo y le mete un tremendo golpe a la bestia marina. Es decir, ya es mucho más fuerte que esta bestia marina, que este rey del mar. Y este es el primer volumen. Sin embargo, no termina muy bien, porque vamos a descubrir que Luffy no es muy buen planificador y en algunos casos puede parecer incluso un poco estúpido, un poco tontorrón. Se encuentra con un remolino en el mar y se le ocurre, para protegerse, meterse dentro de un barril. Este es su plan. De alguna manera, eso sale bien. Entonces empieza el segundo volumen. El segundo volumen transcurre en un barco pirata de una pirata llamada Alvida. Y Alvida es un pirata muy distinto a Shanks, que no es una persona a la que quieras parecerte. Tiene un par de atributos muy divertidos. El primero es que no es muy atractiva. Es 2 veces más grande que un humano normal, tanto de alto como de ancho, y no tiene unos atributos faciales muy favorecedores. Sin embargo, insiste constantemente en preguntar a su tripulación ¿quién es la pirata más guapa? ¿Quién es la pirata más fina? Y subyuga a su tripulación con una maza de hierro gigantesca que tiene y les tiene atemorizados y por eso afirman que sí, Alvida, usted es la pirata más bella de todos los mares. Y esto es una cosa que me gusta mucho de One Piece, en el que no definimos quién es bueno o quién es malo en función de si es pirata o bandido o si es de la marina o si es de una aldea. Ser bueno o malo no va tanto de cuál es tu rol o cuál es tu profesión o cuál es tu partido o cuál es tu afiliación. Tiene mucho más que ver con cómo te comportas
y especialmente cómo te comportas con tus amigos. En el caso de Alvida, pues vemos que se comporta con sus amigos de una forma terrible. O sea, utiliza el miedo para someterles y ellos, su tripulación, tampoco parece ser personas muy dignas de confianza porque permiten que esta persona les subyugue y no tienen ningún problema en decir mentiras, en repetir mentiras solo para evitar problemas. Y resulta que esta tripulación encuentra un barril y pensando que es un barril con provisiones o con alcohol, lo recogen. Y quien encuentra este barril es un miembro de esta tripulación muy particular que es Koby. Cuando rescatan el barril, lo van a abrir y en ese momento Luffy emerge del barril gritando ¡qué bien he dormido! Y esto me gusta mucho porque nos arroja un poco de luz sobre qué tipo de persona es Luffy. Luffy es el tipo de persona que después de dormir en un barril se despierta feliz por lo bien que ha dormido. Lo más llamativo es que no ha muerto y ha estado dormido en ese proceso. Es decir, no le ha estresado el peligro, ha dormido bien y ahora está agradecido. Y ahora se encuentra con estos piratas que llevan armas y le ven como un intruso. Luffy sigue siendo un niño, tiene 16 años. Le van a someter y Luffy no permite esto. Y muy rápidamente, con un par de golpes, les desarma. Y en este proceso, Koby también está ahí y Koby empieza una conversación con Luffy. Y Koby le revela quién es y qué hace ahí. Su historia es que él era un niño en un puerto, se subió al barco equivocado, por error, al barco de unos piratas y, sin querer, se terminó convirtiendo en un pirata. Y eso es particularmente estúpido, teniendo en cuenta que, de hecho, su sueño, su objetivo personal, es convertirse en marine. Los marines son como policías, es decir, es la persona cuya única misión es impedir que los piratas viajen por ahí y hagan sus fechorías. Es muy interesante porque vemos un paralelismo, no un paralelismo, lo contrario, una contradicción entre Luffy y Koby. Koby se encuentra con Luffy y lo primero que hace es preguntarle quién es y qué hace ahí. Y lo primero que responde Luffy, con total sinceridad y sin miedo a la verdad: hola, soy Luffy. Voy a ser el próximo rey de los piratas. Y Koby dice... le choca tremendamente esto. Primero, ¿what? Y segundo, ¿cómo que el rey de los piratas? ¿Cómo el rey de los piratas? ¿Sabes qué es el rey de los piratas? El rey de los piratas es la persona que lo tiene todo, la persona más poderosa de todos los mares, la persona que ha conseguido todo. ¿Cómo vas a ser tú el rey de los piratas? Hay un fenómeno que hace, que es... tiende a entrar en bucle diciendo no, imposible, no. Y en numerosas ocasiones cuando hace eso, la reacción de Luffy es pegarle en la cabeza. Y Koby le pregunta, ¿por qué me pegas? Y Luffy dice, no sé. Lo que está sucediendo aquí es lo que hace Koby, lo hace mucha gente. Constantemente pensar que algo es imposible. En una especie de bucle, uno consigo mismo, no. Imposible. No es una conducta normal. Cerrar los ojos, no querer ver y repetir imposible. ¿Qué clase de mantra es ese tan destructivo? Luffy ve esto y su intuición más clara es pegarle en la cabeza para detener ese bucle, que es muy sabio, porque eso es lo que hay que hacer cuando entras en esos bucles, detener este bucle. Basta, silencio. Luffy le dice, me da igual cómo difícil sea, lo voy a hacer y me da igual si tengo que morir en el intento, con toda naturalidad. Y Koby, después de interactuar con él, empieza a entender que hay otra realidad posible. Entonces es cuando Koby le revela su sueño, que es ser marine. Y le comenta cómo fue por error que entró en ese barco. Y Luffy se ríe de él y le dice, eres bastante tonto. Y Koby se queda un poco como... es como que le han troleado, que es otro atributo de Luffy. Número 1, la sinceridad. Y número 2, no está sintiendo lástima. No ha de sentir lástima, porque sentir lástima sería hacerle de menos. Luffy no tiende a insultar a la gente con lástima. Y le dice claramente, se ríe de él y dice, eres bastante tonto, no me gustas. Le dice, no me gustas. Y lo siguiente que pasa es que se encuentran con Alvida y dice, ¿qué está pasando aquí? ¿De qué habláis? Y en ese momento Luffy mira a Alvida y le pregunta a Koby, ¿quién es esa vieja gorda? Toda la tripulación, todo el mundo, incluyendo a Alvida, incluyendo Koby, se quedan como, ¿what? ¿Cómo dices eso? Pero así es Luffy. Y en ese momento, Koby hace una especie de flashback recordando lo que Luffy le ha dicho previamente, voy a ser el rey de los piratas y me da igual morir en el intento,
y se da cuenta de que es posible pensar así. Y entonces se revela y grita la verdad, grita su verdad. Sí, y yo me voy a convertir en marine y voy a atrapar a todos los piratas malvados como tú, y eres una fea, 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 fea. En ese momento, Luffy parece ser que le coge aprecio a Koby y lo que hace Alvida es coge su maza, va a pegarle un tremendo golpe a Koby y lo que hace Luffy es ponerse en el camino y coger ese golpe de su maza en su cabeza. Es tremendo porque es una maza metálica gigantesca y Luffy además es de goma, entonces es como que de repente se hace de menos. Si no sabes que es de goma, piensas, uno menos, ha muerto. Y en lugar de eso dice, no me duele, devuelve la maza y de una forma muy hiperbólica que caracteriza esta serie, una vez más hace uno de estos movimientos en el que estira mucho su brazo y le pega un golpe tremendo a Alvida y la manda por los aires. En ese momento todo el mundo entiende que Luffy es muy fuerte y que hay que tenerle miedo y le dice a la tripulación pirata, vosotros vais a dejar que Koby se vaya y vais a darle un bote, darle un barco a Koby. Lo que sucede después de eso es que Koby y Luffy van a la mar. ¿Por qué van a la mar? Koby le cuenta, pues voy a buscar una base de la marina, que creo que hay una base de la marina por aquí cerca. Creo que por aquí está el capitán Morgan, que es un marine muy poderoso. Voy a unirme a la marina, por fin, voy a cumplir mi sueño. Y le dice, ¿y tú qué vas a hacer, Luffy? Y le dice, pues mi plan es reclutar unos nakama muy fuerte. Nakama en japonés es una mezcla entre amigo y compañero. Es una palabra muy bonita para la que no tenemos traducción literal. Tengo que reclutar nakamas. Nakamas muy fuertes, dice. Y eso está muy bien, porque aquí ya estamos viendo cuál es la estrategia de Luffy para convertirse en el rey de los piratas. No es voy a conseguir mucho tesoro. No es voy a conseguir muchas armas o voy a hacerme muy fuerte. Es voy a conseguir amigos, nakamas, que sean muy fuertes. Y Koby le cuenta que hay un cazador de piratas que probablemente esté también en esta base marina, que es un demonio. Le llaman el demonio. Es el cazador de piratas demoníaco, que se llama Zoro. Roronoa Zoro. Y dice, es fuerte, pues voy a hacer que se convierta en mi nakama. Bueno, aún no sé, tengo que ver si es bueno. ¿Pero cómo vas a hacer eso? Si es un demonio. Imposible, imposible, imposible. Y le vuelve a pegar Luffy en la cabeza. Llegan a la base y ahí es donde está el capitán Morgan. Luffy y Koby se acercan a la base de la marina y de antemano ya les han contado un par de cosas. ¿Qué dos cosas le han contado? La primera que le han contado es que parece ser que estos marines, este capitán Morgan, no son tan fabulosos como Koby podría imaginar. Resulta que este capitán es muy fuerte, en efecto, le llaman mano de hacha porque literalmente una de sus manos es un hacha, no parece ser que tiene una amputación. Tiene un brazo prostético que es una hacha gigantesca. Pero además su hijo, el hijo del capitán Morgan, Helmepo se llama, parece ser que es un niño de papá que se dedica a atemorizar a toda la aldea utilizando la influencia de su padre como escudo. Así que parece ser que no es tan fabuloso. Y lo segundo que aprenden es que sí, Zoro está en esta base, en esta aldea, pero lo tiene aprisionado a la marina. De cualquier manera tienen que ir a la base. Entonces van a la base y escalan una pequeña valla, se asoman y ¿qué se encuentran? Se encuentran en el patio, solo, aislado, a Zoro crucificado. Es decir, está en una cruz, está malherido, parece que está agotado, está medio muerto y lo miran y dice Koby, madre mía, ahí está el cazador de piratas Zoro, el demonio, tan terrible, es muy peligroso, hay que tener cuidado. Y de repente se da cuenta de que Luffy ya no está a lo suyo, Luffy ya ha ido a hablar con Zoro y le interroga. Y le está de alguna manera midiendo su carácter, le empieza a preguntar cosas, quiere medir qué tipo de persona es. Y eso no es trivial, Luffy ya lo dijo desde antes, quiero ver si es bueno. Y es raro preguntarse si es bueno, porque ya le han dicho que es un demonio, un cazador de piratas. Él es un pirata y habla de un demonio cazador de piratas y quiere saber si es bueno. Entonces, ¿qué es bueno? Ahora lo vamos a descubrir. Lo que descubrimos es cómo Zoro ha acabado ahí. Resulta que Zoro es muy fuerte. Mientras estaba de paso en esta aldea, estaba en el bar y vino Helmepo, el hijo de Capitán Morgan, tiene unos perros muy grandes y parece que los perros estaban atemorizando a una pequeña niña. Y la niña parece ser que le hizo algo a los perros o de alguna manera faltó al respeto a Helmepo y amenazó a la niña. Zoro no permitió que esto sucediera, sometió a los perros y amenazó al Mepo como, oye, no seas un cobarde, no te comportes así. Y el Mepo siente miedo en ese momento porque se da cuenta de que Zoro es muy peligroso, tiene espadas y le dice, vale, pero lo que has hecho no vale para nada porque en cuanto te vayas de esta isla, para castigarte a ti, lo que voy a hacer es voy a castigar a esta niña, voy a matar a esta niña en cuanto te vayas de la aldea. Y Zoro se ve que está en un aprieto en ese momento porque se da cuenta de que tal vez haya hecho algo malo, haya puesto en peligro a la niña.
que es siempre uno de los peligros cuando ayudas a alguien, que hagas más daño de lo que esperabas, ¿no? Hay que tener siempre cuidado con estas cosas. Y el Mepo le propone una solución. Le dice, vamos a hacer una cosa. Si aguantas, no me acuerdo cuánto era, si aguantas 10 días sin comer ni beber, atado a un poste y sobrevives, te dejaré marchar y no atacaré a la niña. Y cuando descubrimos que esto es así, también nos cuentan que Zoro lleva un mes atado al poste. Es decir, voluntariamente ha decidido sacrificarse o someterse a un calvario para proteger a otra persona y el Mepo le ha de alguna manera manipulado. Además se está escudando no en su propia fuerza, sino en la fuerza de su padre y además le está engañando. Ni siquiera está respetando la premisa de la negociación que ha hecho. Entonces cuando Luffy aprende esto, ya tiene una pista de si probablemente sea bueno o malo. Pero ya termina de decidir que es bueno cuando sucede lo siguiente, que es la pequeña niña a la que Zoro protegió, de repente aparece en escena junto a Koby y Luffy, escala la valla y viene con unos buñuelos de arroz que ha preparado para dar de comer a Zoro. Sin embargo, en ese momento aparece Helmepo, castiga a la niña y le dice a sus subordinados que maten a la niña. Y los subordinados dudan mucho sobre si hacer eso. Es decir, tienen conciencia, cosa que parece ser bueno por su parte. Parece ser que hay salvación ahí. O sea, hay un elemento corrupto, pero parece que sus subordinados siguen teniendo un sentido de la justicia. Y lo que hace Helmepo es lanza el buñuelo al suelo y lo pisa, y lo llena de arena, lo pisa y lo destruye. Y la niña la mandan fuera. Y lo que hace Zoro cuando está con Luffy es ignora a Luffy y le dice, déjame en paz, déjame aquí, solo te pido un favor, pásame ese buñuelo que está en el suelo. Y le dice, eso, pero si está lleno de polvo y de tierra. Y le dice, tú pásamelo, me da igual. Se lo pasa y vemos que es asqueroso, está lleno de tierra. Y se lo da de comer y solo vemos como se lo come a duras penas mientras dice, está buenísimo. Y ahí Luffy hace una pequeña expresión en la que vemos que ha decidido que Zoro es buena persona. Y ha decidido también que le va a hacer su Nakama. Y se lo dice. Le dice, vas a ser mi Nakama, vas a unirte a mi tripulación y vas a ser un pirata. Zoro no puede estar menos interesado en eso. Su profesión es ser cazador de piratas. Y lo menos que le interesa es convertirse en un pirata. Y entonces Luffy le dice, vas a hacer un trato. Yo te libero de esto, te desato de esto y te doy tus espadas, lo que te haga falta, pero a cambio tienes que convertirte en mi Nakama, en un pirata. Y Zoro de alguna manera acepta ese trato, pero tiene una condición. Le dice, tengo una condición, que es, yo tengo mi objetivo. Mi objetivo es convertirme en el mejor espadachín del mundo. Porque le hice una promesa a alguien. Ese es mi objetivo. Si alguna vez te interpones entre yo y mi objetivo, te mataré con mis propias manos. Y Luffy responde, perfecto, sin problema. El espadachín más fuerte del mundo es lo único que esperaría del Nakama al rey de los piratas. Y finalmente dan una paliza al Capitán Morgan y a Helmepo. Y además en el proceso nos dan un poquito más de información sobre el Capitán Morgan. Y vemos que una cosa que estaba haciendo es erigiendo una estatua gigantesca, descomunal de sí mismo, para hacer una especie de apología a su propio poder. Una vez más, como pasaba con Alvida, vimos que a través de cómo se comportaba, si es buena o mala persona, no tiene que ver con si eres pirata o marine, tiene que ver con cuáles son tus atributos, cómo te comportas en el mundo. Entonces tenemos al Capitán Morgan, que es un idólatra de sí mismo, le gusta, igual que Alvida, someter a sus subordinados y le parece que su poder es lo que le hace especial. Y dice que la autoridad es todo. Ese es su eslogan. La autoridad lo es todo. Y el Mepo, como su hijo, dice, yo soy el hijo de mi padre. Por la autoridad tienes que hacerme caso. Y Luffy le dice, a mí me da igual quién sea tu padre. Él no toma decisiones sobre cuál es la valía de una persona en función de cuál es su posición, cuál es su afiliación o quién es su padre, sino cuál es su conducta, cómo se comporta en el mundo. Y lo sabemos porque Zoro le cae bien a pesar de ser su enemigo declarado, es un cazador de piratas. Y por otro lado tenemos a Alvida y Morgan, que a pesar de ser totalmente distinta afiliación, le cae mal por cómo se comportan. No tiene nada que ver con su posición o su afiliación. Todo eso termina cuando los marines ya vuelven a ser libres de este elemento corrupto en su jerarquía y vuelven a poder comportarse según el sentimiento de la justicia que les guía. Cosa que una vez más es esperable y es elogiable. Y lo que les dice es, oye, estamos agradecidos por lo que habéis hecho, nos habéis liberado, pero seguimos teniendo un deber, somos marines, vosotros sois piratas, así que os vamos a apresar. Os vamos a dar como cortesía unos minutos para que os vayáis. Vale, pues nos vamos. Y eso deja a Koby
en un lugar muy extraño. Ahí Kobe tiene que decidir. Sus amigos son Zoro y Luffy. Y mientras se marchan, Kobe está dubitativo y los marines le preguntan a Luffy, oye, este chico, Kobe, ¿está con vosotros? Y lo que hace Luffy es decir, Kobe, te voy a contar la historia, muy interesante. Estaba en el barco de una terrible capitana Alvida. Y en ese momento Kobe reacciona y le mete un puñetazo a Luffy. Y lo que hace Luffy es, le devuelve el puñetazo a Kobe. Y se empiezan a pelear. Y los marines dicen, vale, pues, ya me habéis respondido, no sois nakamas. Es evidente que no sois compañeros porque mira cómo os comportáis. Aún así tienen un poco de duda de los marines y entonces Kobe habla. Declara su sueño en alto. Quiero ser marino, voy a ser el mejor marine del mundo, voy a capturar a todos los tipos malos del mundo. Y en ese momento los marines dicen, vale, vamos a darle el beneficio de la duda. Kobe se da cuenta de que Luffy había hecho eso a propósito. Esto es muy importante porque es complejo lo que ha hecho Luffy. Y si analizamos esto vemos que no es tonto. Porque, ¿qué cursos de acción tenía Luffy para conseguir lo que ha conseguido? ¿Podría responder a la pregunta a los marines diciendo, no, este no es mi nakama, nunca he visto a esta persona? ¿Qué pasa con eso? Que es mentira. Y lo otro que pasa con eso es que estaría él sacándole las castañas del fuego a Kobe. Estaría haciendo el trabajo de Kobe a nivel personal. Le estaría quitando su posibilidad, su momento de ser él mismo y de empoderarse. Entonces no hace eso. ¿Qué hace? Tienta a Kobe, tienta a su orgullo, a su honor, a su poder personal, mientras dice la verdad, de forma inocente. Y es decisión de Kobe qué hacer. Por suerte Kobe es valiente y le mete un puñetazo. Es precioso, porque no ha mentido. No es tonto, Luffy. Lo ha hecho de forma muy inteligente y de la forma en la que creas más bien. Porque no solo has creado lo que Kobe quería, sino que además has creado en Kobe una persona autodeterminada que sabe cuál es su objetivo y actúa en base a cuál es su objetivo, mientras ni siquiera mientes, vas a decir la verdad. Es precioso. Esto no lo hace un tonto. Vale. Lo siguiente que pasa, voy a ir muy rápido, se encuentran a una chica que se llama Nami, que es una ladrona de piratas. Los piratas se dedican a robar tesoros y ella roba a los ladrones. Y terminan en una isla de la forma más estúpida posible, que es, están en el barco, en el bote, Zoro y Luffy, y tienen hambre. Y dice, mira, hay un pájaro ahí. Y lo que hace Luffy es, yo me encargo. Coge su brazo elástico, lo lanza para arriba y resulta que era una ilusión de perspectiva. Porque cuando llega el pájaro, resulta que es un pájaro gigantesco, grande como un avión, que le agarra y se lo lleva a tierra, a una isla nueva. Y Zoro es como, vaya lío, madre mía, ahora tengo que ir a rescatarle. Entonces se pone a remar y llegan a esta isla. Y en esta isla descubrimos otro personaje. No es muy relevante, no voy a hablar mucho de él, pero es el capitán de otra banda pirata que se llama Buggy, que una vez más no es particularmente buena persona, pero también es usuario de fruta del diablo. Es decir, también ingirió una fruta del diablo y tiene poderes. Su poder es Bara Bara no Mi. Y Bara Bara es la onomatopeya japonesa para cortar algo, chop chop. Y su poder es precisamente ese. Es capaz de descomponer su cuerpo de muchas maneras, ¿no? Se puede disociar la integridad estructural de su cuerpo para que su mano esté en un sitio, sus piernas en otro, y tienen una pelea. No voy a entrar mucho en este detalle. Lo que sí aprendemos es que Nami tiene un odio a los piratas. Considera que los piratas son gente deleznable. Luego descubrimos por qué. Porque ha tenido serios problemas con piratas. Por eso roba a los piratas. De alguna manera es para manifestar su odio, porque son gente mala. Pero cuando ve cómo se comporta Luffy en el transcurso de la batalla, observa un comportamiento muy elogiable en Luffy. En numerosas ocasiones observa cómo tiene un énfasis por proteger a sus amigos, incluso proteger a personas o incluso perros, en este caso, que tienen su propio tesoro. Decide que tal vez no sea tan malísimo, pero aún así su plan es aprovecharse de Luffy, porque más parece tonto y fuerte, y robarle el tesoro cuando se descuida. Llegan a una siguiente isla, que es Syrup Village. Y aquí conocemos a Usopp. Usopp es un personaje muy particular. Me molesta un poco que aparezca tan pronto en la historia porque Usopp representa unas ideas concretas, pero son muy complejas de explicar. Entonces no voy ahora mismo a explicar exactamente todo lo que representa, pero sí os puedo decir que lo primero en lo que le vemos es, aparece en escena gritando, ¡que vienen los piratas! ¡Que vienen los piratas! ¡Cuidado, que vienen los piratas! Y resulta que no vienen los piratas. Es claramente un paralelismo con la fábula de Pedro y el Lobo.
Pedro y el lobo, para quien no lo sepa, si es que aún queda gente, es la historia de un niño que gritaba que venía el lobo, nunca venía, y el día que finalmente vino el lobo, no le creyeron, y como consecuencia el lobo hizo una gran masacre. Intenté de buscar cuál era el origen de esta fábula. Es muy antigua. Es una fábula que se atribuye a una figura histórica, a un autor de fábulas populares que se llama Aesop. Se parece mucho al nombre Usop. Aesop, el nombre griego Aesop, se parece mucho a Usop. Pero además, Usop, su nombre, viene del japonés, porque uso, la palabra uso, significa mentira en japonés. Es muy redondo, es una serie de casualidades muy curiosas. Claro, yo sé que la madre griega que le puso de nombre a Aesop no sabía japonés y por tanto le llamó Uso y por tanto hizo la fábula de Pedro y el lobo que tiene que ver con la mentira. Sin embargo, Ichiro Oda sí sabe todo esto. Y sé que sabe todo esto porque cuando estuve buscando cosas sobre Aesop, ¿no? el autor de las fábulas, quise buscar cosas sobre su vida. Y hay muy pocas cosas sobre su vida, porque era hace mucho tiempo. Lo que sí que hay es una representación de Aesop, de esta figura griega, en una moneda. Es decir, parece ser que era una figura popular, y igual que hoy en día tenemos monedas con reyes o personajes, había una moneda. Esta es un escaneo de la moneda de Delfos, no sé de qué época, pero mucho antes de Cristo. Aquí tenemos una representación pictórica de Aesop, el autor de la fábula de Pedro y el lobo. Y Usop es este. Quienes conozcáis a Usop, en cuanto he enseñado la moneda, habéis visto el paralelismo. Pero esto es literalmente un escaneo del manga. El paralelismo es muy claro. Y esto es Usop de más mayor. Cuando ya creo que pasan 4 años de uno a otro. Es decir, mira el gorrito, el pelo rizado, tal y como está aquí, la nariz alargada. Ya es imposible que sea casualidad. Es evidente que Usop está basado en Aesop. Y además lo primero que vemos de él es la historia de Pedro y el lobo, que se le atribuye a Aesop. Y esto es lo que sucede. Llegan a esta aldea y se encuentran con Usop, con este chaval que tiene unos amigos que son 3 niños muy pequeños y tienen una especie de mundo de fantasía en el cual son como guerreros juntos. Son la banda del Captain Usop. Y es todo un mundo de fantasía. Usop es una persona fantasiosa. Es un inventor y es un mentiroso. Es todo eso al mismo tiempo. Y lo que sucede es que se hacen semi-amigos, la tripulación de Luffy y Usop, y vemos más cosas sobre Usop. Tiene una amiga en la aldea, una chica que vive en una mansión, está recluida en su casa, y lo que hace Usop es, se sube a un árbol que da con su ventana, le ilumina el día y le ilumina su imaginación y le da ganas de vivir a través de contarle historias. Historias muy fantásticas, muy, muy graciosas. Hay una historia, por ejemplo, sobre cómo una de sus aventuras por el mar le llevó a una isla en la que descubrió que después había un pez gigante y resulta que la isla era la caca del pez. Esta chica, lo encuentra muy gracioso y ve que estas mentiras, estas historias que cuenta, no son sencillamente mentiras y por tanto son malas, sino que tal vez la fantasía o la capacidad de contar historias tal vez también tiene su aspecto positivo. Y es curioso, ¿verdad? Por eso digo que es muy complejo. Y nosotros como espectadores vamos decidiendo que este Usop no es tan mala persona. Lo que vemos, sin embargo, es que Kaya tiene un mayordomo que es quien le cuida, porque es huérfana. Sus padres murieron. Y este mayordomo insulta a Usop, le llama mentiroso y le dice que es un hijo de un sucio pirata, que además le abandonó. Y Usop reacciona enfadado, es una persona muy orgullosa, demasiado, es uno de sus pecados. Aquí vemos que incluso Luffy se enfada con el mayordomo, ¿no? De forma muy infantil, a pesar de que nada no vaya con él. Más adelante vemos cuál es la realidad de lo que está pasando ahí. Y es que este mayordomo, se hace llamar Curajadol, de repente le vemos, desde un acantilado, le vemos que está en una playa y está manteniendo una conversación con un tipo muy raro. Y quienes lo escuchan son Luffy y Usopp, que están juntos. Y lo que escuchan es algo verdaderamente terrible. Descubren la realidad. Y la realidad es que este Curajadol es un famoso pirata llamado Kuro, Captain Kuro. Kuro significa negro en japonés. Tiene un plan que lleva trabajando 4 años para conseguir toda la fortuna de Kaya. Y lo que hizo fue fabricar una estratagema por la cual esta familia la acogió en su casa. Después se deshizo de los padres y se encargó de crear una ilusión después de 4 años de convivencia de que es un mayordomo fiel para finalmente envenenar o matar a la chica, quedándose con toda la herencia de forma legal. Porque el plan de Kuro se basa en usar esta estratagema, esta mentira, para ocultar su identidad, para ocultar su naturaleza de pirata y conseguir este tesoro
de forma legal, ¿no? De forma que no le persigan por haberlo robado. Luffy y Usopp, cuando oyen esto, flipan, reaccionan tanto que gritan y los piratas de abajo les ven. El pirata raro que acabamos de conocer resulta que es hipnotizador. Entonces es capaz como de hipnotizar desde lejos con un péndulo que tiene a Luffy y a Usopp. Usopp es capaz de protegerse no mirando, pero Luffy, como puedes imaginar, no es muy previsor. Es hipnotizado y se cae del acantilado. Los piratas piensan que ha muerto. Nosotros ya conocemos un poquito más a Luffy y sabemos que tal vez no. Lo que hace Usopp es ir corriendo a la aldea, gritando despavorido: mañana a la mañana van a venir los piratas, es todo un plan del mayordomo y vais a morir todos. Va a morir Kaya, van a morir todos mis amigos. Y nadie en la aldea le cree. Es más, le atacan. Ya basta de mentirnos. Es el momento de enseñarte una lección. Y le persiguen con palos. Y este es un momento muy trágico para Usopp, porque es como la fábula de Pedro y el lobo. No le creen. Y además, el mayordomo mismo dice: da igual, no hay por qué perseguir a este. Aunque vaya a la aldea a contárselo a todo el mundo, nadie le va a creer. ¿Qué van a creer? ¿A este mentiroso o al mayordomo Kurajadol que lleva 4 años cuidando de Kaya? ¿Quién van a creer? Usopp finalmente se encuentra con los 3 niños que son sus amigos, los únicos que igual le creen, porque saben reconocer ya las fantasías de las verdades de Usopp, ¿no? Usopp ve en sus caras que le creerían y lo que hace es decir: no, era mentira, ya sabéis que soy un guasón, era mentira, no vienen los piratas. Y le dice a los niños: ya te vale, ¿eh? O sea, esta vez casi nos lo creemos, casi nos preocupamos, oye, a veces te pasas, y se van un poco decepcionados. Luffy y el resto dicen ahí: pero ¿por qué dices eso? Si es verdad que vienen. Y ahí Usopp hace algo bastante noble. Les dice: si solo me creen estos 3 niños, no va a valer de nada. Solo se van a preocupar y, peor aún, van a querer ir conmigo a detener a los piratas y van a estar en peligro. Le dicen: ¿y entonces qué vas a hacer? Y el plan de Usopp es: voy a ir por la mañana a la orilla por donde los piratas van a atracar y voy a pelear con ellos y voy a impedir que nos ataquen. Y dice una cosa muy bonita, que es: voy a conseguir que esto que he contado de que los piratas vienen, una vez más, sea una mentira. Es muy complejo si lo piensas. La verdad es que vienen a atacarnos y vamos a morir. Mediante mis acciones voy a manufacturar que esto siga siendo yo siendo un mentiroso. Es una forma muy curiosa de ver cómo la mentira puede ser algo extremadamente noble. Porque aquí es: voy a tragarme el coste, el desprestigio de ser un mentiroso a pesar de que sea verdad, por el beneficio no solo de proteger a todos, sino además de que ni siquiera se preocupen. No romper los corazones de Kaya ni del resto de personas. Y es algo muy noble, particularmente noble, cuando descubramos que Usopp es muy débil y además es un cobarde. O tal vez no. Desde luego ahora mismo no parece que sea un cobarde. Y Luffy, Zoro, Nami, viendo esto, se dan cuenta de que la labor de Usopp es noble y deciden ayudarle. Y van a la orilla, se enfrentan a estos piratas y, en resumen, vencen. El nombre de este episodio, el nombre de este volumen en el que finalmente Luffy vence a estos piratas, se llama ¿Por quién suenan las campanas?, que es una referencia a un poema que después influyó un libro de Hemingway y tiene un trasfondo muy bonito ese poema. Lo que viene a decir es que el mal de uno es el mal de todos. En los pueblos, típicamente cuando hay un funeral, hacen sonar las campanas y las hacen sonar fuera de hora. Entonces, cuando ves que suenan las campanadas fuera de hora, cabe preguntarse: ¿quién ha muerto? ¿De quién es el funeral? ¿Por quién suenan las campanas? Y lo que dice el poema es: no te preguntes por quién suenan las campanas, suenan por ti. Ninguna persona es una isla. Estamos todos conectados. Esto es lo que dice este poema. Y así es como se llama este volumen. Y es muy curioso porque la forma en la que finalmente Luffy termina haciendo KO al malo es con un ataque. Luffy pone nombre a sus ataques. Y este ataque se llama Gong, el sonido que hace una campana. Y esto es porque Kurajadol es difícil atraparle, porque es muy escurridizo. Y finalmente le agarra, se agarra a él para que no pueda huir, coge mucha carrerilla con la cabeza, ¡pam!, y le mete un cabezazo frente con frente, ¿no? Y suena como una campana. Es muy bonito porque una vez más estamos viendo lo que representa Kurajadol, que es una forma de mentir mala, y lo que representa Usopp, que es una forma de mentir buena. Porque de alguna manera mentir, fantasear e inventar, crear cosas nuevas, son lo mismo. Es decir, si tú quitas a los seres humanos la capacidad de mentir, inevitablemente les has quitado la capacidad de innovar. Porque innovar no es más que imaginar cómo algo que no es podría ser, es decir, una mentira, y después trabajar para hacer la verdad, que es literalmente lo que ha hecho Usopp.
solo que es más complejo porque ha contado una verdad y ha trabajado para convertirla en mentira. De esta aventura lo que terminan sacando es un barco, porque no tienen barco hasta ahora. Luffy y sus amigos tienen un bote que han mal robado. Su primer motivo para ir a la mansión de Kaya, en primer lugar, era ir a la persona rica del pueblo y decirle, oye, da un barco, de forma muy, muy ingenua. Pero finalmente, después de todo esto, después de haber salvado a la aldea, consiguen el barco. Es decir, esa chica Kaya les da un barco y es el Going Merry. Y es muy bonito porque este barco se convierte casi en un miembro de la tripulación. Cuando se despiden, dice Usopp, vale, marcharos. Yo he decidido que también voy a ir a la mar, así que voy a montar mi propia tripulación. Y Luffy y Zoro están ahí como, venga, sube, tonto. Y es como, ¿en serio? Sí, venga, vamos a aventuras. Y Usopp es muy grandilocuente y dice, perfecto, pues yo seré el capitán. Bienvenidos a mi barco. Y es como, ¿no? Y Luffy, no, yo soy el capitán. Desde el principio ya vemos, ¿no?, esta cualidad de Usopp de tener un tremendo orgullo y una tremenda fantasía. ¿Cómo puede ser el capitán él de repente, no? Pues esa es su fantasía. Se lanzan a la mar, descubren que Usopp es un tío muy útil que tener en tu barco. ¿Por qué? Porque es bastante mañoso y es capaz de pintar una bandera y hacer un apaño y tal, y de repente montar una bandera. Es muy diestro haciendo cosas. Y después arregla el barco. Es decir, todo esto va muy unido con que la capacidad inventiva, la capacidad de crear y la capacidad de mentir, la capacidad de fantasear y contar historias no son cosas distintas. Y aquí también descubrimos otra tercera cosa que tiene. Su habilidad especial es que tiene muy buena puntería. Es un gran tirador. Y lo vemos porque este barco tiene un cañón. Y están Luffy y Usopp jugando. Venga, a ver quién le da a ese peñisco aquí a lo lejos. Y Usopp, sí, seguro que yo puedo. Usopp nunca había intentado esto. Aunque su arma es un tirachinas. Resulta que acierta en el peñón desde enorme distancia. Y Luffy como, oh, qué bien. Y Usopp, sí, soy muy bueno con esto. Después descubren que había 2 personas en ese peñón y una de ellas ha sido herida. Lo rescatan y se sienten muy mal. Usopp y Luffy están como, perdón. Y uno de ellos está en muy malas condiciones porque sufre de escorbuto. Escorbuto es una enfermedad que era muy frecuente en los marineros, que se cura muy fácil. Se causa cuando no estás ingiriendo los alimentos adecuados. Creo que es vitamina D la que te falta, o vitamina E, no me acuerdo. Pero se cura sencillamente comiendo limones. Y muchos marineros en la mar podían morir por esto. Si pasas mucho tiempo en el mar sin acceso a alimentos, mueres. Nami es más lista, sabe lo de los limones, tienen limones por suerte y curan a este chico. Y lo que deciden es que hace falta un cocinero. Que esto de ir a la mar sin cocinero no es buena idea. Y Luffy está muy de acuerdo con esto, porque Luffy es un gran comedor. Y Luffy también insiste en que necesitan un músico. ¿Sabes? Los demás dicen, no hace falta un navegante o alguien que repare el barco. Pero él insiste en que lo que hace falta es un cocinero y un músico. Tiene que haber música, ¿no? Y terminan en un restaurante marino, pero de forma bastante catastrófica, porque lo que sucede es que aparece un barco de la marina que les persigue y les empieza a atacar. Y Luffy lo que dice es, no os preocupéis, yo me voy a encargar del barco de la marina. ¿Cómo? Pues cuando me lancen cañonazos, con mi poder de elástico, hace... coge el cañón, ¡bum!, y lo rebota. Pero apunta mal y termina disparando al restaurante en el mar. Y esto es terrible, una vez más, por error, ¿no? O sea, las armas son peligrosas, es también un poco la moraleja de esto. Y sobre todo si eres un poco torpe. Y aunque no lo seas, como en el caso de Usopp. Luffy se siente muy mal, van al restaurante y tienen que pedir perdón. Y le dice el dueño del restaurante, no te puedo perdonar esto, así como así. O sea, mira qué daños me has causado. Primero, casi me matas. Segundo, mira el boquete que has hecho en este barco. Tienes que pagarme tanto dinero. Y dice Luffy, no tengo nada de dinero. Y dice, vale, entonces tienes que pagarlo con tu mano de obra, tienes que quedarte aquí a trabajar. Y dice, vale, me quedaré un día. Y el cocinero como, ¿cómo que un día? Un día nada, tienes que quedar un año, no me acuerdo qué le dice. Y Luffy hace, una semana. No es una negociación. O sea, esto tiene un tremendo coste. Una cosa que podría hacer Luffy es, ¿por qué no pelearse con este cocinero? ¿Por qué no? Se pelea con otros. En lugar de eso entiende que ha adquirido un deber, ha sido culpa suya, ha adquirido una responsabilidad. Y escaquearse de ella así como así no es lo que su cuerpo le pide. Sin embargo, vemos un dilema, porque, y lo dice en alto, dice, he esperado mucho tiempo para convertirme en pirata. Y ahora que por fin tengo unos Nakama y un barco, no voy a pasarme un año aquí siendo camarero. Es complicado. Termina siendo camarero. Y vemos que causa estropicio más estropicio. Le vemos, por ejemplo, fregando platos. Y no sabe fregar platos. Entonces parece que su proceso es, coge un plato, lo limpia, lo rompe. Coge un plato, lo limpia, lo rompe.
y cuando le descubren ya ha roto como 50 platos. Entonces le dice, vale, tú no friegues más platos, vete a cocinar la comida. Y se quema. Es decir, es muy patán, tan habilidoso que es para otras cosas, y esto se está haciendo daño a sí mismo y está haciendo daño al bar. Y esto es muy interesante. Aquí vemos qué pasa cuando alguien hace las cosas que no quiere hacer. Y esto pasa mucho. Cuando alguien hace algo que sabe que no debería hacer, lo hace a malas. Y a veces, aunque quiera hacerlo bien, hay una pequeña frustración, algo interno que te dice que no deberías estar haciendo eso. ¿Y qué haces? En esta metáfora lo que hace Luffy es se hace daño a sí mismo en el proceso y además rompe platos. Y aquí una cosa muy curiosa que quiero compartir, que es, hay una pequeña escena, uno de los camareros del restaurante está en el baño, se está mirando en el espejo, y en el espejo hay como algún tipo de graffiti que pone Ichiro. Es decir, aquí lo vemos, ¿qué es esto? Es la firma de Ichiro, ¿verdad? Entonces, ¿por qué está la firma de Ichiro en un espejo en el baño? Este barco en el mar se llama Baratie. Y resulta que en Kumamoto, que es la ciudad natal de Ichiro Oda, hay un restaurante que sigue abierto, lo he encontrado en Google Maps, que se llama Baratei, en el que Ichiro Oda trabajó como camarero antes de poder dedicarse a perseguir su sueño, que es ser el creador de esta maravillosa historia. Y cuando descubrí esto, me pareció brutal, me pareció increíble, porque lo que nos está contando aquí Ichiro Oda es algo que creo que todos podemos entender. Y de hecho hace poco hablaba con un buen amigo sobre esto. Y es una persona que más o menos tiene una intuición sobre qué es lo que quiere hacer, tiene, digamos, un sueño, tiene un objetivo, ¿no? No es convertirse en el rey de los piratas, es otro. Pero el trabajo en el que está ahora mismo, en su día a día, le está costando ver que no es lo que quiere hacer. Y esto Ichiro Oda también lo vivió. Lo vivió porque su sueño y su vocación es dibujar esta historia y contar esta historia. Y es un sueño muy bonito. Y es muy bueno en ello. Míralo, qué hábil es. Pero probablemente tuvo que lidiar con la responsabilidad de, pues tendría que pagar su piso, tendría que pagar comida, necesitaría dinero inmediato. Y tuvo que poner en pausa su sueño, traicionarse de alguna manera, traicionar su sueño para tener este trabajo. Y esto no está bien, porque lo que sucede cuando haces esto es que allá donde estés vas a estar rompiendo platos. Esta es la metáfora. Y creo que es verdad. Creo que cuando tú sabes lo que quieres hacer y lo que tienes que hacer y dónde quieres llegar, pero estás haciendo otra cosa porque crees que es tu responsabilidad, porque crees que hacer lo contrario sería demasiado osado o sería estúpido, ok, pero uno de los precios es que vas a estar rompiendo platos. Y el otro es que la forma correcta de verlo es que tienes dos responsabilidades, en este caso contradictorias, igual que Luffy. Una responsabilidad de Luffy es ese deber que había contraído, que había adquirido para este restaurante, para esta persona. Y eso es un deber. Y no quiere escaparse de ello, no quiere ser un cobarde y vivir de ello. Pero tiene otro deber, que es el deber que tiene para sí mismo y para el mundo con respecto a convertirse en quien realmente quiere ser y hacer lo que podría estar haciendo y tratar de perseguir su máximo potencial. Y Ichiro Oda también se enfrentó a esto y nos lo está diciendo. Tiene final feliz, porque ya no está en el bar. Ahora está dibujando sobre un pirata que trabaja en un bar porque no puede ser pirata. Vemos también que ser pirata es una metáfora. En el caso de Ichiro Oda, ser pirata significa ser creador de esta historia. Pero para ti ser pirata puede ser científico y publicar en la academia. Puede ser piloto de aviones. Puede ser padre o madre de una gran familia. Sea cual sea, esa es tu aventura. Si no estás haciendo eso, vas a estar rompiendo platos. Y estás fallando a tu responsabilidad de seguir tu intuición sobre quién deberías ser. Vale, en este lugar, en este restaurante, conocemos a Sanji. ¿Quién es Sanji? Mira, ¿sabes qué? Creo que no voy a contar Sanji. Sí voy a decir que lo que descubrimos sobre Sanji, sobre cuál es su motivación personal y sobre todo lo que representa Sanji, creo que es bastante impresionante, bastante inesperado, porque es la conceptualización o la cristalización de una realidad biológica que los científicos han descubierto hace muy poco, mucho después de la publicación de esto, que tiene que ver con las claves evolutivas de qué hizo que los humanos, cuál fue el cambio, el salto que hizo que el humano se convirtiera en lo que hoy en día llamamos humano. Y creo que si lo contase ahora, después de todo el tiempo que llevo hablando, creo que haría un mal trabajo. Entonces creo que lo podemos dejar para una siguiente vez. Me encantaría ver qué piensas. Si hay algo que te has dado cuenta que me he olvidado de mencionar, que te parece interesante, también podemos conversar sobre eso. ¿Te parece?
Te tengo una de las primeras cosas de las que quiero hablar. Has dejado muy evidente que Luffy tiene las cosas muy claras. Más claras que la mayoría de nosotros. ¿Por qué crees que es esto, no? De hecho, cuando se le ocurre clavarse un cuchillo, ni siquiera lo duda. Creo que el mecanismo particular que sucede aquí es uno que a mí me preocupa mucho. Mira, yo lo veo así. Tenemos ciertas capacidades, todos los humanos. Un ejemplo de capacidad es, puedo agarrar esta taza, sí, es una capacidad increíble. Puedo beberla, ¿no? Entonces, eso requiere una serie de capacidades, ¿no? Tengo que tener una mano, tengo que tener dedos, tengo que tener un esófago. Si en algún momento de repente ya no tuviera manos o dedos, lo sabría. Sería muy evidente. Primero sería evidente que ya no las tengo porque vería que ya no hay dedos, ¿no? O si los tuviera rotos, sabría qué hacer para arreglarlos. Incluso yo sé cómo se rompen, por eso no meto mis dedos debajo de la rueda de un coche. Pero hay otras capacidades que tenemos que no son visibles. Y una de esas capacidades es, no sé cómo llamarlo, una especie como de brújula interna que te ayuda a saber qué quieres hacer realmente, dónde quieres ir. Esto es una capacidad, sin duda. Yo sé lo que quiero hacer, es innegable. Y yo sé cuando hago algo que no debería estar haciendo, lo puedo sentir. Y esto creo que es porque todos tenemos una especie de brújula interna que nos ayuda a hacer este proceso. Pero hay un gran peligro que es, ¿se puede romper esta brújula? Y peor aún, si se rompe, ¿cómo se arregla? Peor aún, ¿cómo sabes, cómo ves que se ha roto o que se ha arreglado? O cómo de rota está. No es el tipo de cosa que se manifiesta como tu mano. Y tengo muy claro que, no me gustaría perder una mano, pero tampoco me gustaría perder esto. Creo que es una cosa muy importante saber qué te parece bien, qué te parece mal, a dónde quieres llegar. Entonces, lo que creo que representa Luffy es, podemos entender esto como una especie de músculo, si quieres. Luffy tiene esta brújula, este músculo tan entrenado, es tan fuerte, que ni siquiera puede impedir hacer exactamente lo que le dice. Se le adelanta, ¿no? Se le adelanta, exactamente. Es muy poderoso. Cuando ve a Alvida y le señala y dice, ¿quién es esta vieja gorda? No es premeditado, es lo que ha pensado, es lo que ha sentido, es la verdad. La dice, la verdad va antes que la estrategia. Y eso luego lo veremos en la historia. O, tú mismamente has dicho un par de ejemplos, que es que eso le permite tomar ciertas decisiones con una claridad increíble. Tiene una capacidad increíble para llegar a un sitio y tratar de atajar el problema de raíz. Que en lugar de hacer una estrategia muy complicada, es exactamente este es el problema de raíz y hacer eso. Y tengo una intuición sobre cómo se rompe esta brújula o este músculo. Creo que se rompe si, número uno, no le haces caso. Es decir, si te habla y te dice no hagas esto y haces caso omiso, o aún peor si le traicionas, o incluso mientes sobre quién eres. Creo que todo eso tiene un coste, que es romper este músculo interno, esta brújula interna. Y incluso te conviertes en estos piratas, ¿no? que acompañaban a la pirata que la mentían todo el rato. Incluso te puede, no escuchar esta brújula te puede llegar a cambiar tu personalidad. Exacto. Porque hay un dilema muy antiguo que es, y te pregunto a ti, ¿crees que puedes mentir a otros, decir mentiras sin mentirte a ti mismo? Es muy difícil y no sé si podría responderte. ¿Cuál es tu intuición? Algo me dice que no. No. Que al final te vas a acabar engañando a ti. Vas a justificar tus propias respuestas hasta que te las acabas creyendo. Correcto. Una forma muy mala de verlo es, puedes echarte un pedo y que solo lo huelan otros. Not really. No, y sobre esto hay bastante literatura psicológica, incluso en experimentos, sobre cosas que decimos, cosas que hacemos, nos afectan mucho más de lo que pensamos. Un experimento muy típico es, escoges dos grupos de personas, típicamente jóvenes, universitarios, que son los que están más dispuestos a participar en experimentos por 2 duros, y les haces preguntas sobre algo. Entonces aquí a un grupo le preguntas cosas aleatoriamente, y a otro le haces preguntas sobre cómo sería vivir en la tercera edad, cómo es la tercera edad, cómo es ser mayor, qué te duele, Y el experimento realmente consiste en después medir la velocidad con la que llegan desde la puerta al ascensor en el que abandonan. Las personas que respondieron preguntas sobre la tercera edad caminan mucho más lento. ¿Solo por hablar? Solo por responder preguntas. Es decir, ellos saben que no son viejos. Igual que tú cuando mientes puedes saber que estás mintiendo. Pero el cerebro... Claro, esa es la realidad que estás creando, esa es la realidad que estás... Porque igual una pequeña parte de tu cuerpo, de tu cerebro, de tu cognición, sabe que es mentira. Pero ¿has informado a tu mano? ¿Has informado a tu espalda? ¿Has informado a tu olfato?
de que a medida que dices eso, que en realidad no. Que imagino que en 10 minutos se te pasará, pero si estás mintiendo continuamente, sí se va creando ese hábito. Sí, una vez más, no sabemos cómo de rápido se rompe, ni cómo se rompe, ni cómo se arregla. Ese es el peligro. Por eso yo creo que, por si acaso, lo más prudente es siempre escuchar a esta brújula. Y a poder ser, siempre hacer lo que te diga. Y especialmente en las cosas que la brújula, además, te diga, esto parece ser especialmente importante. Creo que el coste de no hacerle caso ahí es muy caro. Y antes has dicho, hilando con esto, que Luffy se clava un cuchillo en la cara, ¿no? Y es verdad que vemos como a estos piratas que con cicatrices, con heridas de guerra, y justo, o sea, me ha gustado, me parece muy buen ejemplo de cómo se atreve a sacrificar algo importante para él. Sí, esto... Sé por qué me lo preguntas, porque ya lo hemos hablado alguna vez tú y yo, y creo que sé por dónde vas. Te refieres a la idea que el sacrificio, ¿no? El sacrificio que es un acto infantil, que no hace falta sacrificar nada para... ¿no? Estos primitivos. Esos primitivos que hacían sacrificios, sí, correcto. Mira, un problema que tenemos nosotros hoy en día es, no sé si tenemos, no conozco que tengamos, algo que podríamos llamar como rituales de seriedad. ¿Qué quiero decir con eso? Algo que puedas hacer para que quede claro a ti mismo y al resto, pero sobre todo a ti mismo, que algo que vas a hacer es importante para ti. No tenemos formas de que quede claro. Y eso lo que hace es que no tenemos muy claro qué es lo que realmente queremos y qué es lo que no queremos. Y cuando lees sobre culturas antiguas, el tema del sacrificio es algo universal. Culturas que no han tenido ninguna interacción unos con otros, todos se involucran en la práctica del sacrificio. En muchos casos, sacrificios humanos. Y sí, esto es barbarie, ¿no? Es terrible. Sí, pero no creo que sea tan sencillo como considerar que eran todos tontos. Igual sabían algo que nosotros no sabemos. En la Biblia, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, que no es tan viejo como otras culturas, es muy habitual el tema de los sacrificios. Abraham, por ejemplo, cuando iba a hacer algo importante, Dios le decía, tienes que emprender un viaje, tienes que hacer no sé qué. Como antes de ese viaje, hacía un sacrificio. Y el sacrificio sería algo así como ir a tu ganado. El ganado en aquel entonces es un recurso muy preciado. Vives de él. Sí, Vives de él. Te puedes alimentar. Es tu riqueza, exactamente. Escogían un carnero, un bebé, y había que degollarlo, desangrarlo con tus propias manos y después no comértelo, no, después quemarlo. Y sé que parece un poco estúpido, pero ahora imagínate tú si lo hicieras. Tiene un plot twist esto, que es... Ahora imagínate que dices, no, quiero estudiar un máster de contabilidad, yo qué sé, y finanzas. Así quieres, seguro. ¿Estás dispuesto para estudiar este máster de contabilidad y finanzas con tus propias manos, escoger un carnero, un tierno carnero, y con tus propias manos cortarle la garganta y ver la sangre en tus manos? ¿Estás dispuesto a eso? Igual me dirías, no. Si ese es el precio no lo hago. Pues igual no querías tanto este máster. Igual no significaba tanto para ti. Y me dices sí, y lo haces. ¿Crees que cuando hubiera que entregar un trabajo, y son las 3 de la mañana, y no sabes si lo vas a entregar, ¿no crees que el recuerdo de haber degollado a este carnero sería un recuerdo que te haría tener muy claro que esto... Va en serio. Mira lo que hiciste. No vas a hacer que eso sea para nada. Esto es importante, y recuerdas eso. Pero para que esta metáfora sea más coherente, lo que tendrías que hacer es esta barbarie de matar un carnero con tus propias manos y desangrarlo, y al mismo tiempo comprarte un portátil o un coche y quemarlo. Para que entendamos lo que era en ese momento el valor de un carnero. Sí. Entonces yo te pregunto, ¿estás dispuesto a comprar un iPad o un portátil y quemarlo, tirarlo, ese dinero, y matar un animal inocente? ¿Qué estás dispuesto a sacrificar para conseguir tus objetivos? Exacto, entonces el sacrificio evidentemente es importante. Y ahora, la gran pregunta es, ¿qué hay que sacrificar? ¿Qué está sacrificando Luffy ahí? ¿Qué está sacrificando Luffy ahí? Claro, lo que está sacrificando ahí es una muy buena respuesta a lo que hay que sacrificar. Pero el criterio, si lo analizas bien, lo que hay que sacrificar es lógico, es aquello que más se interponga en tu camino con respecto al objetivo que quieres conseguir, por un lado, y por otro, aquello a lo que estés más apegado. ¿Por qué estas dos cosas? Primero, aquello que esté en tu camino es evidente. ¿Por qué? Es lo más sensato. Quieres sacrificar algo para conseguir algo, sacrifica eso que está en tu camino. Pero ¿por qué algo valioso? ¿Por
¿por qué el iPad? ¿Por qué el portátil, no? Porque si algo no tiene ningún valor, va a ser muy fácil sacrificarlo. Probablemente ya lo estés sacrificando sin darte cuenta. Te olvides de ello. Lo verdaderamente peligroso, lo que puede estar arrastrando toda tu vida, es algo que además valoras mucho. ¿Y cómo estás seguro de que aquello de ti que es peor no es precisamente de lo que más enamorado estás, con lo que más te identificas? Entonces, en este caso, en lo que hemos visto con Luffy, él quería ser pirata, quería ir en aventuras con sus amigos piratas. Y le decían que no, porque es un niño. Es un niño, bebe leche y tiene miedo a hacerse daño. Y lo que hace Luffy es un ritual de seriedad. Y lo llamo ritual porque fíjate lo que hace, ¿eh? Su instinto es subirse a la parte delantera del barco, donde puede ver a todos y todos le pueden ver. Agarra un cuchillo, es que es muy ritual, ¿verdad? Como de parece que lo hubiera leído en un libro. Coger el cuchillo y clavárselo en la cara. ¿Por qué en la cara? Porque en su rostro es donde se ve su inocencia, lo adorable que es y el miedo que tiene a hacerse daño. Y ahí demuestra que no tiene miedo, ¿no? Ahí demuestra muchas cosas. O sea, primero demuestra que es importante para él. ¿Qué sacrifica? Y sacrifica además aquello que está en su camino en ese momento, que es su infantilidad. Que a muchos no estarían dispuestos a sacrificarla. Te viene muy bien, la gente te cuida. Hombre, creo que es una minoría la persona que está dispuesta de 6 años a clavarse un cuchillo en la cara. O sea, claro que nadie está dispuesto, pero por eso Luffy es importante, por eso Luffy es especial, porque su disposición a sacrificar su propio bienestar, sacrificar aquello que tiene que sacrificar o que siente que tiene que sacrificar para conseguir su objetivo, su predisposición es muy alta, su voluntad es muy alta. Esto, te pregunto, nos está Eiichiro Oda diciendo, está recomendando Eiichiro Oda a los niños de 6 años que se claven un cuchillo en la cara? Pues depende de cuál es la alternativa. O sea, vamos a pensar que es lo contrario. Lo contrario de clavarse un cuchillo en la cara cuando eres niño y no te dejan ir a aventuras. Lo contrario es ser un niño que quiere seguir siendo niño para siempre y cuyo miedo a hacerse daño le impide hacer cualquier cosa. O cumplir sus sueños. Cualquier cosa. Hay niños, hay personas que tienen miedo de salir a la calle. Cumplir sus sueños, ¿no? Salir a la calle. Entonces, sí, clavarse un cuchillo en la cara es mejor que terminar siendo un niño de 6 años toda tu vida que tiene tanto miedo a hacerse daño que no hace nada. Nadie quiere un niño con miedo a hacerse daño. Los niños brillan por su capacidad para explorar, ser curiosos, saltar de un sitio y caerse. Cuando van en bici tienen como las rueditas de atrás, las 4 ruedas, quieren quitárselas. Me da vergüenza estas ruedas, quítamelas. Y mienten y dicen que ya saben, que ya pueden. O sea, yo tengo la frente llena de cicatrices. Y una de ellas es precisamente por eso, porque en 2 ocasiones mentí a amigos más mayores diciéndoles que mis padres ya me dejaban andar en bici de 2 ruedas y las 2 terminé mal. Me da igual. Hasta que lo consiga. Exactamente. Para mí lo peligroso ahí no era hacerme daño, lo peligroso era la vergüenza de ir con una bici que tenía 4 ruedas, con las ruedas de apoyo. Y creo que esa es la actitud que necesita un niño y probablemente que necesita una persona. Entonces sí, clavarse un cuchillo en la cara puede no ser lo peor que te pase. Lo contrario parece ser peor. Ahora me gustaría hablar un poco de Shanks. Y porque obviamente es uno de los personajes que más ha influenciado a Luffy. Lo has dicho, ¿no? Que le lleva en ese sombrero. Y quiero hablar como de cuando le salva del Rey del Mar y del sombrero. Porque creo que ahí hay como mucho más que destapar. Y te quiero preguntar, ¿no? Sí que estamos viendo, es verdad que los japoneses parecen un poco gores, les gusta llevar todo a lo más arquetipo y al extremo, y parece que solo hablamos de sacrificios, ¿no? Zoro, Zou, ahora Shanks. Entonces, ¿por qué crees, si Shanks era tan poderoso, por qué pierde el brazo? Vale.
En tu pregunta, ya que preguntabas, has soltado un par de cosas. Y ha habido una de ellas que me gustaría refutar. Una de ellas es, los japoneses siempre son muy gore y estoy en desacuerdo. O sea, nuestra cultura, o sea, yo puedo ser ateo, pero cuando me despido de alguien digo adiós. Es decir, nuestra cultura es la cristiana, aquí donde estamos. Particularmente católica, por donde estamos. Aunque seas ateo. Los japoneses que son budistas, o sea, nuestra cultura está mucho más caracterizada por el sacrificio. Perdona que te diga, o sea... 100%. Nuestro 100%. símbolo es la cruz, que es la señal del sufrimiento máximo y es lo que ponemos en el centro de una ciudad. Entonces, eso de que los japoneses son más gore, más dados al sacrificio es mentira. Lo que sucede es que nuestra cultura de hoy en día... Lo ha difuminado la sangre, ¿no? Y sí, solo se quedan con la cruz. Eso es, todo es blandito, nadie quiere sacrificar nada y por eso de repente parece que sacrificarse es cosa de japoneses. Solo porque parece ser que los japoneses aún... No sé, ¿nunca has estado en Japón alguna vez? No. Yo tampoco, entonces... o sea, nada apunta... No podemos juzgarlo. Pero, desde luego, basado en lo que sí sabemos, nada apunta a que los japoneses tengan que tener mayor predisposición al sacrificio, porque el eje de nuestra cultura es el sacrificio. Dicho eso, ¿por qué Shanks pierde un brazo? Creo que el motivo por el cual es así es que Eiichiro Oda precisamente quiere enseñar que a Shanks le parece bien sacrificar algo por algo. Y ese algo es Luffy. En este caso lo que es una persona mayor, un hombre, un adulto, un capitán pirata, que sacrifique parte de sí por una nueva generación. No está dispuesto a sacrificar nada por el orgullo de que le echen bebida encima. Si está dispuesto a sacrificar algo... Muy valioso, pues siendo piratas con un brazo... Creo que seas lo que seas, un brazo es buena idea. Eiichiro Oda ha hecho la historia así para enseñar que está dispuesto a sacrificar parte de sí para proteger a la nueva generación. Y que eso es parte de lo que hace el héroe, eso es parte de lo que hace la persona admirable. Y además no se siente amargado por ello, no está rencoroso. Y le da el gorro. No quiero hacer mucho spoiler, pero el gorro es algo que ha sido heredado. Shanks también lo heredó. Parece ser que representa algo, y sea lo que sea que representa, es algo que está bien que pase de generación en generación. De momento no destapamos nada más. Otra cosa que me gusta mucho cuando ya se lanza al mar, cuando ya entra en el barco, es la capacidad que tiene, no le importa decir su sueño en alto. No como de repente lo primero que te dice es, oye, soy Luffy y este es mi objetivo. Mira, ser el rey de los piratas. Y hay gente que le da mucha vergüenza exponerte. No, eso no lo hace nadie. Y eso, o sea, cuando sabemos que Luffy es valiente, no sabemos que es valiente porque está dispuesto a pelear con gente. El primer momento en el que sabes que es valiente es que no tiene ningún problema en decir en alto su sueño, y un sueño tan extremadamente ambicioso. Y esto lo he vivido, seguro que tú también. Yo cuando estaba en la universidad quería dedicarme a hacer otras cosas. Y quería dedicarme a hacer cosas para las que no estaba preparado. Nadie daba un duro por mí. Cuando yo decía lo que quería hacer, yo decía, no, yo no quiero tener un empleo, quiero crear. Quiero ser artista, quiero ser emprendedor, me da igual, yo quiero crear, no quiero tener un empleo. Y eso lo hacía en serio, lo pensaba en serio. ¿Qué pensaba la gente? Me acusaban de engreído, que te crees mejor que el resto, por ejemplo, y eso ya es una forma de hacer de bullying, o incredulidad. Tú no puedes conseguir eso, y se pueden reír de ti. Y cuando expones esa parte tan importante de ti, lo que haces es literalmente la expones y ahora otros la ven y otros la pueden atacar. Exactamente. Entonces la valentía es cuando estás dispuesto a decirlo en alto, porque decirlo en alto a otros es una muy buena forma de decírtela a ti mismo. Y también es una forma de sacrificarte. Sacrificas tu integridad psicológica, sacrificas tu comodidad emocional, la sacrificas para empoderarte hacia ese sueño. Porque de hecho, tal vez tu miedo a que te juzguen puede ser probablemente lo que esté más en tu camino y a lo que más valores en ese momento. Tu privacidad. Mi sueño es mío, ¿no? Nadie tiene por qué saber que yo quiero ser esto. Entonces sacrificar eso parece ser un muy buen sacrificio y una señal de valentía muy clara. Pero sí, yo no conozco a nadie que haga eso. Incluso cómo puede ayudar a otras personas a que se atrevan a hacerlo, ¿no? Como a Kobe. Como a Kobe. Quiero terminar de hablar de Kobe cuando está en ese momento dubitativo, ¿no? De no saber si irse con sus amigos. Menudo debate, ¿no? Lo he estado pensando cuando lo has presentado. ¿Eliges a tus amigos o eliges a tu sueño? Y es difícil. Pues es verdad que puede haber un escenario donde puedes no perder a ninguno de los dos. Claro. O sea, esto es muy fácil de responder. Si tienes que elegir, eso que llamas tus amigos no son tus amigos. Es así de sencillo. Ya está. Pero es particularmente interesante teniendo en cuenta que el sueño de Kobe es opuesto.
Es la némesis. Claro, no son realmente opuestos, porque ambos son personas con un sueño. Esa es la familia a la que Luffy pertenece, la de personas con un sueño, da igual cual sea. Con Zoro también lo hemos visto. El sueño de Zoro es ser el mejor espadachín del mundo. Tiene nada que ver con ser el rey de los piratas. Pues justo esa era mi siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo aceptas a alguien en tu tripulación que no comparte el mismo sueño que tú? Cabe pensar que si tú eres el pirata, el capitán de una banda pirata, lo que quieres es que los demás te sirvan. Pero Luffy no obliga a ninguno de los nakamas a que le sirvan, a que obedezcan sus órdenes. Una cosa que hace muy bien Luffy, que creo que deberíamos hacer todos, y esa es de las pocas cosas que creo que son universales, que es tener claro que tu ámbito de acción se limita a ti mismo y que eso no es poco. O sea, bastante tiene con lo suyo. Y creo que eso es verdad para todos. Todos bastante tenemos con lo nuestro. ¿Cómo va? La idea de manipular a alguien es mucho trabajo. Además es efímero. No es buena idea. Y lo que estás preguntando es eso. Creo que tu pregunta más o menos era ¿cómo puedes tener subordinados a los que no puedes manipular? Mira, ¿de quién no podría ser Nakama Luffy? Y responder a eso es fácil. Es alguien que trata mal a sus amigos y alguien que se ríe de los sueños de otro. Creo que ese es el criterio. De verdad, ¿eh? Como cuando recluta a Brook. ¿Qué es eso? Es que ahí ves su criterio. No hay criterio, porque no entra eso. Su ámbito de actuación es él. No está diseñando a quien quiere reclutar. Sí, se deja llevar bastante. Se deja llevar porque bastante tiene con lo que está haciendo. Luffy además no nos cuenta que piensa nunca. Cabe pensar que no está pensando nada, o cabe pensar que está pensando todo el rato. Y está tan ocupada haciendo eso que no tiene tiempo para andar discutiendo con gente sobre filosofías y manipularles y convencerles de que hagan cosas. Tengo otra que estamos viendo muchas veces, que una de las cosas que mejor nos parece imitar es cuando una persona se sacrifica voluntariamente para proteger a los demás. Uh-huh. Y te tengo una reflexión, a ver si la compartes o no, es que no puedes elegir sacrificarte todos los días, todo el rato, para proteger a los demás, porque si vas perdiendo un brazo, una pierna, ¿no? Como tienes pocas ocasiones en las que puedes hacer eso realmente. ¿Tu cuestión es que tienes pocas ocasiones o que no tienes tantas cosas que sacrificar? No tienes tantas cosas que sacrificar. Quería ver si estabas de acuerdo con esto o no. O sea, ¿por qué valoramos tanto ese sacrificio voluntario por proteger a los demás? ¿Por qué lo valoramos? ¿Te refieres a por qué hemos evolucionado hacia ser mamíferos que tienen ese instinto tan fuerte a elogiar a las personas que hacen esta conducta? Sí, y a imitarlo. Y a imitarlo. Porque los mamíferos ancestros nuestros que elogiaban a aquellos que lo hacían tenían más éxito que los demás y por lo tanto somos hijos de aquellos que hacían eso. De ahí se deduce ya que hacer eso genera mayor éxito de un conjunto, de un individuo. Así que por eso, porque hace que la vida sea mejor o que tengas más éxito en tu proceso de no morir o no crear más sufrimiento innecesario. O sea, en resumen, porque es mejor respuesta a la pregunta cómo comportarse en el mundo. Y la otra pregunta es, ¿pero es sostenible sacrificarse todo el rato? Supongo que no. Y esto nos lo aclaran en One Piece. Nos aclaran con Nico Robin. Lo que tenemos es una persona que tiene autoestima afectado porque se siente culpable por cosas que pasaron a amigos y familiares suyos debido a algo por lo que ella misma se culpa. Y ahora su mayor miedo es que vuelva a suceder que por su culpa, una vez más, sus amigos estén en peligro. Lo que termina haciendo es, se termina rindiendo o entregando para evitar que sus amigos tengan que pelear. Y eso podemos entenderlo de alguna manera como suicidarse. Suicidarse y sacrificarse son cosas distintas. De hecho, suicidarse es lo contrario a sacrificarse. Y en ese capítulo te lo dejan muy claro. Si te rindes o dejas de querer vivir, si te suicidas, pierdes tu capacidad de sacrificarte, pierdes tu capacidad de ser, de hacer, de perseguir su sueño. Porque cabría pensar que, de hecho, vivir es un sacrificio. Antes hablábamos de sacrificar tu comodidad, sacrificar tu bienestar. Y vivir es eso. Vivir es de repente te pones enfermo. A alguien le pasa algo. Viene una catástrofe, viene un incendio. Y el sacrificio que haces es estar dispuesto a experimentarlo. Exactamente. Creo que con esta pregunta vamos a terminar hoy. Genial. ¿Te parece bien? Maravilloso. Muy bien.